Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. En este capítulo traemos a presentar la sentencia radicada OSP 375 de agosto 16 del 2023. El radicado es el 61021 y el magistrado ponente es el doctor Gerson Chaverra Castro. Esta sentencia trata sobre el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y o similares, e incluye una disertación en cuanto a que este delito con agentes químicos es un delito de resultado con un tipo penal en blanco. También trata sobre la apreciación de los testimonios que deben de ser tenidos en cuenta por el juez de acuerdo al artículo 404 y además que el ente persecutor debe de realizar esfuerzos investigativos para establecer las motivaciones que llevan al procesado a realizar la conducta ilícita. En lo referente y lo personal, en cuanto a la parte trascendental, considero que este delito debe ser interés general, porque la pena es una pena alta a manera de prevención dispuesta por el legislador. Y en cuanto al asunto, en este proceso la Corte decide la impugnación especial del defensor de un procesado contra la sentencia proferida el 21 de octubre del 2021, que fue emitida por el Tribunal Superior de Neiva. En esta, el tribunal revocó la absolución dictada el 17 de enero del 2018 por el Juzgado Noveno Penal Municipal de esa ciudad y en su reemplazo lo condenó al procesado al hallarlo responsable del delito de lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares. Los hechos tuvieron lugar el 30 de enero del 2016 a aproximadamente las 8 de la noche. Una niña menor acompañada de su hermanita, que también era menor de edad, subieron a un vehículo conducido por el esposo de una tía, porque iban a un centro de salud ubicado en la calle 2C, número 2814 del barrio Los Parques, en la ciudad de Neiva, donde se hallaba hospitalizada la mamá de las niñas. Este centro de salud queda contiguo a la Casa de Justicia. Cuando llegaron, las niñas descendieron mientras el tío político estacionaba el vehículo en un parqueadero cercano. Y frente a la Casa de Justicia, ambas hermanitas fueron sorprendidas por un individuo quien al pasar frente a ellas dio la vuelta y cogió a una de las niñas, quien tenía 14 años, la tomó del brazo y le arrojó al cuerpo una sustancia que estaba contenida en un recipiente plástico. Sustancia que fue identificada luego como ácido nítrico. Esta persona, mientras arroja el líquido, se aleja y se ríe con otra que permanecía junto a una motocicleta. El aquí procesado, alias Chiqui, era el mototaxista que fue vinculado como presunto coautor con sustento en un rumor transmitido por alias La Paisa a la madre de la niña de la víctima, según el cual se habría prestado alias Chiqui para participar en esa agresión de la que Medicina Legal dictaminó una incapacidad definitiva de 45 días, deformidad física permanente que afecta al cuerpo y secuelas por definir en el rostro de la niña. Con respecto a los antecedentes procesales relevantes, tenemos que el 31 de marzo del 2016, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Neiva, se legalizó la captura del procesado. A él se le imputó el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares, agravado por haberse ejecutado en una mujer por la sola condición de serlo, de acuerdo a los artículos 116A, inciso segundo, y 119, inciso segundo del Código Penal, cargos que él no aceptó. También le fue impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario prevista en el artículo 307, literal A, numeral primero de la Ley 906 del 2004, la cual fue solicitada por la Fiscalía. Ya el 26 de mayo del 2016 se radicó el escrito de acusación y esta audiencia fue materializada el 27 de junio del 2016. El 17 de enero del 2018, el juez absolvió al acusado en consonancia con el anuncio del sentido del fallo.
El 21 de octubre del 2021, el Tribunal Superior de Neiva, al resolver la apelación interpuesta por la Fiscalía y la apoderada de la víctima, revocó el fallo de primera instancia y en su reemplazo condenó al procesado a la pena de 502 meses de prisión. Le negó la suspensión de la ejecución de pena y el sustituto de la prisión domiciliaria. Dispuso la captura para el cumplimiento de la sanción impuesta y contra esta decisión entonces el apoderado interpuso la impugnación especial. Ya retrotrayendo lo dicho en la sentencia de primera instancia, el juez consideró que mientras la materialidad del punible se hallaba acreditada debidamente con la prueba incorporada y recaudada en el juicio oral, no ocurrió lo mismo en relación con la responsabilidad penal que pudiera recaer en el acusado, porque para este juez no existe el conocimiento más allá de toda duda razonable para condenar de acuerdo a lo requerido en el artículo 381 de la Ley 906 del 2004. Este juez además advirtió que la vinculación del procesado como presunto autor del atentado en contra de la menor surgió de lo dicho a la madre de la víctima días después de lo ocurrido por alias La Paisa, persona que la Fiscalía no llevó a juicio como testigo por no haber solicitado su testimonio, según el cual esta, alias La Paisa, tenía conocimiento que el aquí procesado, alias Chiqui, se había prestado para el ataque a la menor. Señala que a partir de la información inicialmente entregada a la víctima en la ciudad de Bogotá, esta niña buscó en una red social el perfil de dicha persona y luego la hermanita al investigador de la Fiscalía. Una vez la víctima dijo que se trataba del sujeto que estaba junto a la moto, las menores descartaron la hipótesis inicial que se trataba del excompañero de la mamá y el hermano de este. A juicio del ACUO, las hermanas se contradijeron con lo dicho por cada una de ellas en las entrevistas, según se evidenció al impugnar la credibilidad de sus testimonios en juicio, porque ellas señalaron al acusado, a quien no mencionaron antes de la información entregada por su mamá, a pesar que según la víctima 20 días antes del hecho lo había visto, y la hermanita mencionó que en una oportunidad había sido pispeada por el aquí procesado. Bajo tales supuestos probatorios, el ACUO advierte que la participación del acusado en el delito se sustenta en rumores, como lo revela la declaración de una testigo, los cuales no constituyen prueba, y en la debilidad de las manifestaciones de la víctima y su hermana, circunstancias que impiden declarar responsable penalmente al procesado, con mayor razón cuando la prueba de inocencia no fue desvirtuada, pues el parentesco que une al procesado con las personas que lo ubican en el sitio distinto al de los hechos no es suficiente para descartarlo, toda vez que no hay motivos diferentes para desdecir su dicho y son los únicos que podrían acreditar la coartada del lugar. Por su parte, en la sentencia de segunda instancia, el tribunal expresó que las labores de identificación e individualización del presunto partícipe tuvieron como fuente la información suministrada al investigador de la policía por parte de la madre de la víctima, quien le entregó 2 pantallazos de 2 perfiles, siendo uno de ellos el del procesado. Pantallazos que fueron tomados de una red social por parte de la víctima. Además, añadió el tribunal que la menor, en la diligencia del 9 de marzo del 2016, reconoció al procesado como la persona que permanecía sobre la moto durante el ataque y que se reía cuando ella le pidió ayuda, mientras la información entregada por alias La Paisa sirvió para su identificación. Como fuente no formal, ella sirvió de criterio orientador en la investigación, que no es susceptible de valoración. El ADCUEN criticó que el juez le haya restado mérito suasorio a la versión de la víctima, ignorando el reconocimiento directo y su condición de testigo de los hechos, y la de la hermana de ella, quien corroboró lo expuesto por la víctima y también observó al sujeto, como se infiere del hecho de hacer un retrato hablado de este al día siguiente del ataque, según lo declaró el investigador. También este tribunal consideró que las declaraciones de los investigadores del CTI, donde uno era el coordinador de actos urgentes y otro quien realizó el dibujo topográfico, además de la de un investigador de la SIJIN, quienes informaron sobre la visibilidad que había en el lugar del ataque, de los cuales fueron determinantes porque coincidieron con los de las 2 hermanas, quienes, aduciendo esa circunstancia, expresaron haber observado el rostro del acusado.
Para el Atwen, ese señalamiento cobra fuerza persuasiva. Es directo contra el acusado, ya que las hermanas lo habían visto en el barrio y sus relatos, al encontrar respaldo en el restante acervo probatorio, permite darles poder suasorio capaz de edificar el juicio de reproche al acusado. Igualmente, el tribunal descalificó la coartada del lugar, señalando que 2 testigos dieron versiones inconsistentes y contradictorias, además que otra no acreditó la presencia del acusado en el sitio distinto al del hecho. Adicionalmente, otros 2 testigos, incluido el investigador privado, no eran testigos presenciales de los hechos, por lo que entonces el tribunal concluyó que la labor del acusado consistió en estar pendiente de que nadie interviniera a favor de la víctima y en facilitar la fuga del hombre que arrojó el ácido a la víctima, o sea, el perpetrador. Con tales argumentos probatorios, revocó la absolución y condenó al procesado como autor del delito atribuido en la acusación. Y es por estas razones en donde el defensor procede a la impugnación especial. Y es que para este defensor, él expresó que el tribunal, al apreciar los testimonios de las menores y la madre, incurrió en múltiples contradicciones que lo llevaron a adoptar una decisión equivocada, porque no tuvo en cuenta las observaciones del Ministerio Público, quien, además de llamar la atención de que la prueba de cargo no permite más allá de toda duda predicar la responsabilidad penal del procesado en el hecho investigado, agregó que el señalamiento de las menores proviene de lo averiguado por la madre y no de lo percibido por sus sentidos. Este impugnante también advirtió que el tribunal, en la apreciación y la valoración de los testimonios de la defensa, desconoció los principios de la sana crítica y la persuasión racional de la valoración, porque estos testigos sostuvieron que el procesado se hallaba en la casa de uno de ellos a la hora de los hechos. Agregó también este defensor que la víctima tenía una visión limitada para ver lo que sucedía alrededor de cada persona debido a que el hecho sucedió en la noche, y reconocer al que con casco tipo cachucha permanecía junto a la moto, con mayor razón cuando cerró los ojos como se lo pidió su hermana. Advirtió este impugnante que la víctima, después de que su madre le suministrara el nombre del atacante, lo busca en una red social, de modo que el reconocimiento fotográfico se explica en la búsqueda en la red social y los 2 pantallazos entregados por la madre al investigador judicial, razón por la cual ya tenía visualizado al procesado. Y por último, también que la madre es testigo de oídas, por tanto, prueba de referencia que carece de valor probatorio. Por estas razones, entonces, este impugnante solicita revocar la condena y confirmar la absolución del acusado de acuerdo a la sentencia de primera instancia. Por su parte, ninguno de los recurrentes hizo pronunciamiento alguno. Ya pasando a las consideraciones de la Corte, luego de determinar su competencia, ella advierte que, con observancia al principio de limitación que rige la impugnación, estudiará los reparos formulados por el recurrente, centrándose primero en el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares. Segundo, las apreciaciones que el juez de conocimiento debe tener en cuenta de acuerdo al artículo 404. Y por último, se va a centrar en el caso en concreto. Y es que frente al delito de lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares, este se encuentra en el artículo 1 de la Ley 1773 del 2016, el cual adicionó al Código Penal el artículo 116A, mediante el cual, debido a los numerosos ataques con agentes químicos o ácidos, especialmente contra las mujeres, se crea dicha conducta lesiva de la salud y la integridad personal bajo la siguiente descripción típica: el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión, pena que se incrementará cuando la conducta cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica. De ahí que este delito es un delito de resultado, porque consiste en la causación a otra persona de un daño en su cuerpo o en su salud. El sujeto activo es indeterminado, de tal suerte que puede ejecutarlo cualquier persona.
La acción requiere que el sujeto activo en la adecuación de su conducta al tipo penal se valga o use un medio específico. Esto es, ya sea un agente químico, el ácido o sustancia similar. Este es un tipo penal en blanco porque los medios alternativos para su ejecución no son definidos en él, sino que para complementarlo es necesario acudir a regulaciones legales distintas de las penales, en orden a determinar qué es un agente químico, un ácido o cualquier sustancia que se considere similar a ellos, siempre que produzcan o generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Este comportamiento es agravado cuando causa una deformidad o el daño es permanente o conlleve la pérdida parcial o total, funcional o anatómica, en este caso, de un miembro u órgano del cuerpo humano, así el tipo penal no lo diga expresamente. La conducta es esencialmente dolosa, aun cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 del Código Penal puede causarse por culpa. Ya para el caso en concreto, frente a la situación fáctica enrostrada y demostrada en el proceso, para la Corte no es objeto de discusión la materialidad del punible, toda vez que está establecido conforme a la estipulación probatoria número 1 que la víctima, como consecuencia del ácido arrojado sobre su humanidad, sufrió daño. Al dictaminar el legista una incapacidad de 45 días, deformidad física que afecta al cuerpo de carácter permanente. Entonces, de acuerdo a lo dicho por el impugnante, el tema de controversia lo constituye la responsabilidad penal atribuida al acusado por parte del tribunal. El defensor consideró que esa responsabilidad penal estuvo sustentada en errores de juicio en la apreciación de los testimonios de la víctima, la hermana y la madre, y en la valoración que el ADCUEN realizó sobre las pruebas de descargo integrada por las declaraciones de 3 testigos. A juicio de este impugnante, la adecuada valoración con sujeción a las reglas de la sana crítica o persuasión racional muestra que su fuerza persuasiva no supera el conocimiento más allá de toda duda exigido por el artículo 381 de la Ley 906 del 2004 para mantener una condena impuesta al procesado. De ahí que la Corte advierte que el señalamiento como posible partícipe en el ataque de la menor surge inicialmente de la información que a la madre le suministró alias La Paisa, quien al día siguiente le habría dicho que el procesado, o alias Chiqui, mototaxista y esposo de una nieta suya, se había prestado para la agresión con ácido a su hija, nombre que escribió en un papelito. Con este dato, la madre viajó a Bogotá, donde después de encontrar el perfil de dicha persona en una red social, la víctima le manifestó: es él, el mismo de la motocicleta. Luego de tomarle un pantallazo a 2 fotos, las que mostró a la otra hija menor, que es la hermana de la víctima, a su regreso a Neiva, las entregó después al investigador de policía judicial, a quien le dijo que su hija aseguraba pertenecían al hombre que se hallaba junto a la motocicleta y al que le había pedido ayuda. A partir de tal documentación y la obtención de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía a nombre del procesado, fueron elaborados los álbumes de reconocimiento que sirvieron para llevar a cabo la diligencia de reconocimiento fotográfico el día 9 de marzo del 2016, en la cual la víctima señaló al acusado como la persona que se encontraba en la moto la noche del hecho. Por otra parte, el policía judicial fue claro en manifestar que las labores investigativas que comprendieron las de vecindario, no obstante haberse adelantado durante un periodo de 5 a 10 días, no arrojaron resultados positivos, enfatizando que la hermana de la víctima tampoco suministró dato alguno. Con la colaboración de esta menor, se realizó un retrato hablado en el que describe como característica de la persona que fue vista junto a la moto tener una mandíbula agrandada, es decir, belfo. Entonces, para la sala, de acuerdo con las declaraciones de la madre, la víctima y el policía judicial, resulta indiscutible que la vinculación del procesado como presunto coautor está fundada en las manifestaciones de alias La Paisa. Sin embargo, la Fiscalía inexplicablemente no solicitó que esta persona declarara en el juicio oral,
ni allegó declaración anterior que pudiera apreciarse como prueba de referencia admisible previo agotamiento del debido proceso probatorio, de modo que la madre no es testigo del suceso, sino de lo que le dijo alias La Paisa, con una precisión. No fue esta, sino otras señoras a quien escuchó comentar sobre los hechos de un tal Chiqui, sujeto al que no conoce, que participó en los mismos. En tales condiciones, el señalamiento del acusado, según la testigo, surge a raíz de que al preguntarle quién era Chiqui, alias La Paisa le dijo que se trataba del yerno de su hija, pero a ella no le consta que se trate del mismo porque hay dos personas con dicho apelativo. Precisa además que ella no es testigo del hecho. Así las cosas, la vinculación del procesado se fundamenta en rumores de personas que no son testigos de los hechos, tal como lo aduce el impugnante. Rumores que fueron acogidos por la madre de la víctima, que tampoco fue testigo del hecho, y por la misma víctima, quienes los transmitieron a los investigadores, los cuales, a pesar de realizar labores de campo y de vecindario el mismo día de la agresión y los siguientes, nunca obtuvieron información de tal naturaleza. La víctima y su hermana, su acompañante, señalaron al acusado como el hombre que permanecía junto a la motocicleta en el momento en el que el perpetrador arroja el ácido sobre la víctima, ríe y luego de que ésta le pide ayuda se va del lugar con el perpetrador en dicho aparato. Por haber hallado en la red social conforme con la información suministrada por la madre a la víctima y no porque lo reconocieran la noche del ataque. En tales condiciones, subsiste la duda de que el procesado sea partícipe en el hecho. Además, porque de acuerdo al registro de audio de la declaración hecha por la víctima el 9 de marzo del 2017, las hermanas iban distraídas y son sorprendidas por el perpetrador, que luego de pasar frente a ellas, da vuelta y agarra del brazo derecho a la víctima para arrojarle el ácido. Ante el ataque, la víctima agacha la cabeza, abriendo sus ojos cuando escucha que el agresor dice haberse quemado la mano. Momento en la que ve a un individuo junto a la moto a quien le pide ayuda, pero este se ríe de la situación y ella vuelve a cerrar sus ojos. Y aunque en el lugar existe un poste de alumbrado público, la noche en sí misma dificulta fijar los rasgos de la persona, con mayor razón en este caso cuando el individuo de la motocicleta tenía un casco estilo cachucha. Ahora bien, si las menores no identificaron al perpetrador que pasó frente a ellas, resulta difícil admitir que ante el sorprendimiento y las circunstancias en que quedó la víctima debido al ataque, identificar al individuo que junto a la motocicleta se hallaba distante, 5 metros aproximadamente, al que ven de improviso cuando el atacante manifestaba haberse quemado una de sus manos. Lo anterior explica por qué la hermanita de la víctima no diera información alguna a los investigadores y al relato hablado, inexplicablemente elaborado sin que tuviera el casco tipo cachucha, quien describiera al sujeto como belfo o quijada larga, características que no posee el aquí procesado. También para la Corte, el reconocimiento fotográfico elaborado a partir de la información suministrada de la madre al investigador carece de poder suasorio, porque se realizó después que la víctima tuviera las fotografías del procesado, de manera que en dicha diligencia finalmente estaba reconociendo a la persona cuyo perfil obtuvo de una red social y no al hombre de la motocicleta. Ambas hermanas, después de la información obtenida por la madre y de la ubicación del procesado en la red social, coinciden en haberlo visto días atrás, quizás 20 días, y la hermanita de la víctima ser objeto de pispeo, de modo que reconocen esa dicha persona y no a la que posiblemente permanecía junto a la motocicleta en el lugar de la agresión de la cual fue víctima la menor. A la duda sobre el señalamiento hecho por las menores al procesado por las circunstancias y sorpresa del ataque, como la identificación de la persona que acompañaba al perpetrador, se suma la coartada del lugar, según la cual al momento del hecho el acusado se encontraba departiendo en la casa de uno de los testigos, quien en su declaración manifestó que estuvieron tomando cerveza desde las 2 de la tarde hasta aproximadamente 3 o 4 de la madrugada.
Recordemos que el tribunal consideró que la coartada del lugar no estaba probada porque primero no hubo coincidencia en los testigos sobre la ubicación de la residencia del implicado y segundo porque quienes la acreditaron eran parientes o personas cercanas a él. Pero para la Corte, el tribunal pasa por alto que la falta de coincidencia de las declaraciones sobre la ubicación de la casa del acusado no desvirtúa la coartada, toda vez que no entra en contradicción sobre el lugar donde partía con su vecino. En efecto, que un testigo diga que el procesado tenía su residencia diagonal a la suya y la esposa de este señale que el procesado vivía enseguida de su casa, es una inexactitud de los testigos, no sobre el lugar en el que se encontraba tomando cerveza el procesado, sino el de su residencia, que en todo caso no desacredita dicha coartada. Y el ser amigos debido a su vecindad no puede ser motivo para desdecir de sus dichos, porque si compartía esa noche unas cervezas con el vecino, al llegar la esposa de este a su casa, los encontró ingiriendo licor. Los esposos eran los únicos que podían rendir testimonio sobre tal hecho, lo cual no desvirtúa la veracidad de la misma. Por otra parte, la cuñada del procesado manifestó haber visto a su cuñado en la casa del vecino de 8:30 a 10:30 de la noche el día de los hechos, al igual que la esposa del dueño de la vivienda. Esa afinidad de la condición de ser cuñada no fue ocultada por la testigo y por sí sola para la Corte no demerita la versión si no existe razón distinta al simple parentesco para dudar de su veracidad. Porque conforme con los criterios fijados en el artículo 404 de la Ley 906 del 2004, primordialmente al apreciar el testimonio, el juez debe tener en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, modo y tiempo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad, y no únicamente el parentesco como aquí se verificó. Para la Corte, el ente acusador solamente se limitó a seguir el rumor que alias La Paisa le transmitió a la madre de la víctima, pero el grupo interinstitucional creado por el comando de la policía y el director de la fiscalía para investigar el hecho no obtuvo dato alguno de relevancia ni del vecindario, tal como lo dijo el investigador que hizo parte de ese grupo. Por esta razón, la fiscalía se olvidó de las pesquisas iniciales dirigidas hacia el excompañero sentimental de la madre de la víctima y de otra persona, alias Filipino, según puede inferirse de las preguntas hechas a las menores y a la madre sobre tales individuos, pero no se hizo mayor precisión o ahondamiento en tales averiguaciones. Lo anterior aunado a las falencias probatorias advertidas, donde se puede señalar que el ente acusador no hizo ningún esfuerzo investigativo para establecer las motivaciones que habrían llevado al aquí acusado a acompañar al ejecutor material y presenciar el acto reprobable y reprochable del que fuera víctima la menor, o los vínculos que lo unía con quien arrojó el ácido a la víctima, porque al parecer el procesado ningún nexo o trato tenía con ella o la hermana. Solo se advirtió una manifestación insular, donde la hermana dijo que aquel en una ocasión la había pispeado, por lo que no hay prueba de la existencia de vínculos de amistad, negocios o de cualquier otra índole del acusado con algún miembro de la familia de la víctima que permitiera inferir el querer causarle daño, como tampoco de antecedentes o investigaciones que sugirieran que estaba en capacidad de delinquir. Entonces la sala en sus conclusiones no desconoce la gravedad del hecho y el daño causado a la salud de la víctima, pero tales circunstancias no validan que sin prueba suficiente se declare responsable penalmente al procesado cuando la duda probatoria campea en la actuación. Por estas consideraciones, sin estar desacreditada plenamente la coartada del lugar alegada por la defensa del acusado,
ni probado más allá de toda duda que el procesado sea la persona que permanecía junto a la motocicleta y en ella se alejó del lugar con el perpetrador que arrojó el ácido a la menor, la condena impuesta para la Corte deberá ser revocada para en su lugar confirmar la absolución decretada en primera instancia por el Juzgado Noveno Penal Municipal, debiendo el Tribunal Superior de Neiva proceder a la cancelación de la orden de captura emitida contra el acusado en razón de este proceso. Bueno, y es así como siendo todo por este capítulo. Agradecemos su suscripción y los esperamos en nuestro próximo episodio.